Buenos días, profesora y compañeros. A continuación les vamos a hablar y a dar a conocer sobre lo que es el estudio del flujo en canales abiertos. Este es un tema muy importante ya que nos permite conocer sobre el diseño y el análisis que tiene que ver y que está relacionado con las estructuras hidráulicas como represas, vertederos y otros. Nuestro grupo está conformado por Catherine Coasanchir, Franklin Zambrano, Alexander Mejía y mi persona, Luz Ángel Hernández. ¿Qué es un canal abierto y cómo actúa el flujo en un canal abierto? Función por gravedad. Los canales en función por gravedad, en estos canales se adapta para así poder equilibrar las fuerzas gravitacionales con las fuerzas de resistencia. En la ingeniería se utiliza principios hidrodinámicos para analizar y diseñar sistemas de canales abiertos para diversos propósitos, como son el riesgo en el suministro de agua y la gestión de inundaciones. Como siguiente tenemos para qué se usan los canales abiertos. Para el manejo de aguas residuales, el sistema de alcantarillado, sistema de agua potable y el sistema de irrigación, el cual depende de diversos factores como el tipo de cultivo, las características del suelo, la disponibilidad del agua, esto para una mejor estabilidad ambiental. Y por aquí tenemos lo que es un canal abierto, el cual tiene una esporación, fugas alrededor de los puntos del suministro para cultivos, error de medición, uso no utilizado, lo que son los derrames y las fugas y las filtraciones. Elementos geométricos de una selección en un canal abierto. Tenemos el tirante. Es la funcionalidad del agua en un canal desde el nivel del agua hasta el fondo del canal, como lo podemos ver. Espejo de agua. Es la superficie libre de agua en reposo dentro del canal. Y tenemos lo que es la pendiente. Esta se refiere al inicio del canal en la dirección del flujo, como lo podemos ver. Por acá tenemos lo que son los tipos de canales abiertos según su origen. En ellos encontramos lo que son los canales artificiales. En estos se encuentran lo que es canal de riesgo, en el cual se regula el flujo del agua. También lo que son los canales de suministro de agua potable para áreas urbanas o rurales. También los canales de alcantarillados, los cuales ellos transportan aguas residuales y pluviales hacia estaciones de tratamiento. Y tenemos los canales naturales, como son los arroyos, ríos o algunas grietas causadas por el agua. Bueno, a continuación les explicaré un poco sobre cómo calcular lo que es el área hidráulica, perímetro mojado, radio hidráulico y el espejo de agua para los siguientes tipos de secciones transversales, como son rectangulares, trapezoidales, triangulares, circulares y parabólicas. Para calcular el área hidráulica de una sección rectangular, se multiplica lo que es la base por altura. Aquí notamos pues la base, que sería B en la parte inferior, por Y, que sería la altura o la profundidad. Este sería el área hidráulica. Para lo que es el perímetro mojado sería la base más dos veces la profundidad. Para radio hidráulico eh, sería dividir lo que es el área hidráulica sobre el perímetro mojado, que sería base multiplicado por profundidad, todo esto dividido entre la base más dos veces la profundidad. Y lo que es espejo de agua sería simplemente B, lo que es la base. Que el espejo de agua sería como la superficie del fluido, lo que es el superficie en corte. Para sección trapezoidal
el área hidráulica sería igual la suma de la base más z, que sería el talud, y todo esto multiplicado por la profundidad. Para el perímetro mojado sería la base más 2 veces la profundidad multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más el talud al cuadrado. Para el radio hidráulico sería esta área, el área que se calculó anteriormente, dividida entre el perímetro mojado. Y para el espejo de agua sería la base más 2 veces el talud multiplicado por la profundidad. Para las demás secciones transversales sería el mismo procedimiento, teniendo en cuenta lo que son sus respectivas fórmulas con sus respectivas geometría. Para las secciones transversales más frecuentes, encontramos que lo que son canal parabólico, canal triangular, canal rectangular, canal trapezoidal y canal irregular. A continuación seguimos con lo que son tipos de flujo en canales abiertos. Está lo que es flujo permanente, que se dice que en un canal abierto es permanente si la profundidad del flujo no cambia o puede superponerse constante durante el intervalo de tiempo en consideración. Ahí notamos como la forma de lo que es el flujo uniforme permanente. Continuamos con lo que es el flujo no permanente. En el flujo no permanente la profundidad no cambia con el tiempo. En la mayor parte de canales abiertos es necesario estudiar el comportamiento del flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, el cambio en la condición del flujo con respecto al tiempo es importante. Sigue lo que es el flujo uniforme. Respecto al flujo uniforme, se dice que el flujo en canales abiertos es uniforme si la profundidad del flujo es la misma en cada sección del canal. El flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. Sigue lo que es el flujo variado. El flujo variado puede ser permanente o no permanente. Es poco frecuente en término flujo no permanente. Se utiliza de aquí en adelante para designar exclusivamente el flujo variado no permanente. A continuación, pues tenemos lo que les daré a conocer como el concepto de lo que es radio hidráulico y perímetro mojado. El radio hidráulico es el cociente entre la sección por donde circula el fluido y el perímetro mojado. Este radio se emplea en el cálculo de pérdidas de carga en la fórmula de Manning. Y respecto a lo que es perímetro mojado, se dice que es la porción del perímetro donde la pared está en contacto con el fluido, excluida la superficie libre de líquido. Y eso. A continuación voy a dar a conocer lo que son las ecuaciones más importantes al momento de calcular el caudal en fluidos que se encuentran en canales abiertos. Entonces, una de esas ecuaciones muy importantes es la ecuación de la continuidad, la cual nos dice que el volumen o el caudal que entra en un sistema va a ser igual al caudal que sale. Entonces nos indica que la velocidad y el área en un determinado punto va a ser igual al producto de la velocidad por el área en un punto 2. También se encuentra la ecuación de la energía, la cual nos habla sobre la conservación de ella misma y la cual nos dice que la energía por unidad de peso en cualquier punto va a ser igual a la suma de la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de posición. Y a eso también se le añade lo que es las energías que se encuentran dentro del sistema. También se encuentran las dos ecuaciones muy importantes, que son la ecuación de Chess y la ecuación de Manning. ¿Para qué son estas ecuaciones? Son para encontrar lo que es la velocidad, la cual se va a reemplazar para encontrar el caudal, porque recuerden que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, la fórmula de Chess
fue creada en el año 1769 y nos dice que permite obtener la velocidad del fluido en un régimen permanente en canales abiertos. Entonces, está dada por el coeficiente de rugosidad multiplicado por la raíz del radio hidráulico por la pendiente del canal. Para hallar el coeficiente de rugosidad de Cesi, se utilizan estas ecuaciones que se encuentran aquí, que son llamadas ecuaciones de Benzi, y se puede usar cualquiera de estas para hallar lo que es el coeficiente de rugosidad y reemplazarlo en esta fórmula. También se tiene lo que es la ecuación de Manning. La ecuación de Manning nos dice que la velocidad va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente del canal elevado a la 1/2. ¿Qué nos dice la ecuación de Manning? También nos dice que es una evolución de la fórmula de Cesi, la cual sirve para calcular también la velocidad del agua en canales abiertos, y esta ecuación fue propuesta por Robert Manning en el año 1889. ¿Qué significa N? N significa lo que es el coeficiente de rugosidad de Manning y depende del material con el que se encuentra construido el canal, y este coeficiente se encuentra ya tabulado dependiendo, como había dicho anteriormente, del material que se encuentra construido el canal. Entonces, por ejemplo, podemos observar en esta tabla que para un canal que se encuentre construido en madera cepillada, el factor promedio, el coeficiente promedio va a ser de 0.012. Por ejemplo, para un canal natural, que sería de tierra, su superficie sería un coeficiente promedio de 0.025, y estos valores son los que se van a reemplazar en esta ecuación, en la ecuación de Manning. A continuación, también tenemos dos factores muy importantes dentro del estudio sobre los canales abiertos, los cuales son el resalto hidráulico y el número de Froude. El resalto hidráulico, o también conocido como salto hidráulico, es esta parte de aquí, donde es un tramo relativamente corto. Es también donde se produce una pérdida de energía, la cual es disipada en forma de calor, y también se presenta en un flujo rápidamente variado, el cual siempre va acompañado, como pueden ver, por un aumento súbito del tirante. ¿Qué es el tirante? Habíamos dicho que es desde la base hasta la superficie del fluido, como decir la altura hasta donde se encuentra el fluido. Es decir, en otras palabras, sería el paso brusco o inesperado de lo que es de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Es decir, que en un resalto hidráulico, el tirante en un corto tramo va a cambiar su valor inferior al crítico a un valor superior al crítico. ¿Qué es un valor subcrítico y un valor supercrítico? A continuación les daré a conocer en lo que es el número de Froude. Entonces, aquí, como podemos observar, este viene siendo el resalto hidráulico que se está produciendo en este flujo. Ahora sí, tenemos lo que es el número de Froude. El número de Froude es un número adimensional, el cual indica el régimen en el que se encuentra el fluido en el interior de un canal. Entonces, se calcula con la ecuación que se muestra en esta parte, donde dice que va a ser igual a la velocidad a la que se encuentra el fluido sobre la raíz del producto entre la gravedad, la cual es tomada por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la cual viene siendo la aceleración, y se multiplica por lo que es el tirante que viene siendo esta parte de aquí del fluido. Entonces, el número de Froude se calcula de esa manera, y también podemos decir que el resultado, el número que nos dé a partir de esta ecuación, ya habiendo reemplazado en esta ecuación, si es menor a 1, vamos a tener un régimen subcrítico. ¿Qué significa esto? Que va a ser un flujo de baja velocidad, y la velocidad del flujo va a ser menor que la velocidad de las ondas de gravedad, lo cual va a indicar que es un flujo tranquilo y dominado por la gravedad. Por ello se considera un régimen subcrítico. ¿Qué pasa si el número de Froude es igual a 1? Sucede que el régimen va a ser llamado crítico. ¿Qué pasa cuando un régimen es crítico? Que la velocidad del flujo va a ser igual a la velocidad de las ondas de la gravedad, y también se va a producir un cambio crítico en el flujo, y se va a establecer una relación muy importante entre lo que es la velocidad y la profundidad del agua, por lo que tiene que ver con el tirante. ¿Y qué sucede cuando el número de Froude es mayor a 1? El régimen va a ser supercrítico, lo cual va a significar que los flujos van a ser de alta velocidad, y por tanto la velocidad del flujo va a ser mayor que la velocidad de las ondas de gravedad, lo cual va a indicar que se está presentando un flujo más rápido y dominado por la inercia del flujo. En esta condición se va a considerar que es un régimen supercrítico en el que se está presentando en el flujo en el canal abierto. Bueno, a continuación tenemos lo que es un ejercicio aplicando la ecuación de Cesi.
En el enunciado nos dice que se tiene un canal rectangular de 10 metros de ancho, que viene siendo la base, por 3 metros de tirante que conduce agua. El tirante es la altura a la que se encuentra la superficie del agua. La superficie de la pared del canal es de concreto acabado, pero con varios años de uso. La pendiente del canal es de 0.008 y debemos calcular el caudal con el cual se encuentra el flujo en el canal. Bueno, entonces a continuación les voy a dar a conocer lo que es la solución del ejercicio que se había planteado en la diapositiva. Entonces tenemos que, aplicando la ecuación de Cesi, tenemos los datos de la pendiente, los datos de la rugosidad de la pared del canal y la altura equivalente a la rugosidad de la pared del canal, de la superficie del canal. Entonces decimos que aplicamos la ecuación de la continuidad, que viene siendo lo de la velocidad por el área, y luego calculamos primero pues el área, porque no es más accesible por el momento calcular el área. Entonces, teniendo en cuenta la figura, las medidas donde decía que la base era igual a 10 metros y 3 metros de altura, sería 10 por 3, sería 30 metros cuadrados el área transversal de este canal, de este flujo. Entonces, luego, para calcular la velocidad, aplicamos lo que es la ecuación de Cesi, pero para calcular la ecuación de Cesi nos piden lo que es el coeficiente de rugosidad de Cesi. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula que se encuentra aquí, la cual nos dice que 18 logaritmo de 6 por el radio hidráulico sobre lo que es la rugosidad, la altura equivalente a la rugosidad sobre 2, más la rugosidad de la pared del canal dividido entre 7. Entonces, para calcular este coeficiente, a la vez debemos también calcular lo que es el radio hidráulico. Entonces procedemos a calcular el radio hidráulico. El radio hidráulico nos dice que es igual al área transversal, la cual ya habíamos encontrado, la cual es de 30 metros cuadrados, sobre el perímetro mojado. El perímetro mojado es la superficie por donde se encuentra el fluido, ¿no es cierto? Entonces serían 3 metros más 10 metros más 3 metros, lo cual nos daría un total de 16 metros. Esta área dividida entre el perímetro mojado nos daría 1.875, lo cual sería el radio hidráulico. Entonces, reemplazamos en la ecuación del coeficiente de rugosidad de Cesi. Entonces nos quedaría de esta manera, donde 18 logaritmo 6 por 1.875, que es el radio hidráulico, y acá reemplazamos los valores que ya habíamos tenido anteriormente. Estos valores, recuerden que vienen tabulados. Estos dos valores van a depender únicamente del material en el que se encuentra hecho el canal. Si es un canal natural, vendría siendo el material la tierra. Entonces siempre se tiene, como habíamos visto anteriormente, una tabla para cada uno de esos materiales en los que se encuentra construido el canal. Es un coeficiente promedio, un valor promedio que se coloca para cada uno de esos materiales. Entonces, luego, solucionando esto, simplificando, tenemos este resultado, y para por último conseguir un valor para el coeficiente de rugosidad de 87.067 metros a la 1 medio sobre segundo. Este valor proseguimos a reemplazarlo en la ecuación de la velocidad, porque como saben ya hemos conseguido también lo que es el radio hidráulico y ya tenemos la pendiente que ya venía dada en el problema. Entonces reemplazamos en la ecuación de Cesi, lo cual nos quedaría que aquí vendría el coeficiente, el radio hidráulico y lo que es la pendiente. Entonces, al multiplicar y simplificar esto, nos quedaría una velocidad de 3.372 metros sobre segundo. Esa velocidad ya conseguida, junto con el área transversal ya conseguida, podemos calcular el caudal del flujo, lo cual reemplazaríamos entonces en la ecuación de la continuidad, y reemplazando sería 30 metros cuadrados del área transversal por los 3.372 metros sobre segundo de la velocidad que acabamos de encontrar, nos daría un caudal de 101.163 metros cúbicos sobre segundo. Este sería el caudal en el cual se encuentra recorriendo el canal el fluido que está en el canal abierto. Y por lo tanto también podemos deducir el régimen al que se encuentra el fluido. ¿Cómo lo hacemos? Con el número de Freud. Entonces, con el número de Freud lo que hacemos es, primero, teniendo en cuenta la ecuación donde nos dice que la velocidad sobre la raíz del producto de la gravedad por el tirante. Entonces, el tirante pues es la altura a la que se encontraba el fluido, la cual era de 3 metros. La gravedad, que es tomada por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad, que ya la habíamos encontrado
acá que era de 3.372 metros sobre segundo. Entonces nos quedaría de esta manera, reemplazando la ecuación del número de Freud, y ya simplificando nos quedaría un resultado del número de Freud igual a 0,6216. Recuerden que esto es un número adimensional, por lo tanto no tiene medida. Y como es menor a 1, nos indica que es un régimen subcrítico. ¿Qué significa que es un régimen subcrítico? Que tiene bajas velocidades. Y por tanto, esto ha sido todo, ya habiendo encontrado lo que nos pedía en el problema, que es el caudal del flujo, y además hemos encontrado el régimen al que se encuentra el flujo que atraviesa el canal. Muchas gracias. Buenas tardes, a continuación se va a dar solución del ejercicio anteriormente planteado. Primero que todo tenemos que graficar la sección del canal del ejercicio que vamos a realizar. Entonces, primero que todo tenemos que dibujar las alturas. Primero, el ejercicio nos da una altura total de 40 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos con esos 40 centímetros? Como el ejercicio también nos dice que van a haber 10 centímetros de un espacio libre desde el borde del canal hasta la superficie del agua, entonces vamos a restar esos 40 menos esos 10, entonces eso nos va a dar 30. Entonces, estos 30 lo que significa es que desde la superficie del agua hasta la parte más profunda del canal van a haber 30 centímetros. O sea que eso va a ser el espesor de esa parte del agua. Entonces también separamos los datos. Por decir, el ejercicio nos dice que hay una pendiente de 0,065 y el F de 0,10, que el F no viene siendo más que los 10 centímetros libres que van a haber. Listo. Una vez hecho eso, entonces vamos a seccionar esta figura. ¿Qué pasa? Como tenemos esta figura así, no podemos sacar un área así como fácilmente. Entonces vamos a seccionar esta área para que queden como dos triángulos rectángulos. Entonces le pasamos una línea por aquí. Al hacer eso, entonces ya nos quedan dos figuras que ya solo tendríamos que buscar como la base. Entonces, a esa base la vamos a llamar X1 para este triángulo rectángulo de aquí y X2 para este triángulo rectángulo de aquí. También vamos a nombrar a X como una medida total que va a ser de toda esta base, que es esta aquí. Entonces, X, X1 y X2. Entonces, X es igual a X1 más X2. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar a X1. O sea, este triángulo aquí, este triángulo rectángulo aquí, lo vamos a sacar. Entonces, para eso tenemos que hacer una relación de triángulos. Entonces, para esa relación de triángulos, lo que se hace es que se añaden como unas escuadras. Entonces aquí se le pone 2 y 1. Y acá también 1 y 2. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar nuestra ecuación, igualarla a estas medidas de aquí. Entonces, X1 va a ser igual a X1 sobre 0,30. 0,30 es la altura de este triángulo rectángulo. O sea, este triángulo es así. Entonces, 0,30 tiene aquí. Y acá en esta parte de acá arriba se llama X1. Listo. Y acá está la otra parte, que es 2 sobre 1. Entonces lo que vamos a hacer es X1 sobre 0,3 va a ser igual a 2 sobre 1. Entonces, tenemos que ahora despejar a X. Entonces va a ser 2 sobre 1, 2. 2. X1 es igual a 2 multiplicado por 0,3. Se está dividiendo, pasa a multiplicar. 0,3. Ahora, X1 va a ser igual a 2 por 0,3, que eso es 0,6. 0,6. Listo. Ahora tenemos que encontrar también a D1. D1 viene siendo el espejo del agua. Entonces, para encontrar a este, lo que tenemos que hacer es poner D1 va a ser igual a 0,3 al cuadrado más 0,6 al cuadrado, que 0,3 va a ser la altura de este triángulo rectángulo y 0,6 la base que le acabamos de encontrar, que es X1. Entonces resolvemos eso y eso nos va a dar 0,67. Listo. Entonces ya encontramos a D1 y a X1. Ahora tenemos que encontrar a X2 y a D2. Entonces el triángulo rectángulo de X2 vendría a quedar como de este tipo. Vendría a quedar X2 aquí y 0,3 aquí. Entonces la fórmula nos queda como X2 sobre 0,3. Esto se va a igualar a 1 sobre 2.
¿Por qué 1 sobre 2? Porque esta se tiene que tomar en el mismo sentido que está la figura. Entonces va a quedar 1 sobre 2. Entonces esto va a quedar x2 igual a 0,5 por 0,3. Que esto es igual a... Esto es igual a 0,15. Listo, entonces ya tenemos a x2. O sea, esta altura ya no es... Ya es esto. 0,15. Listo. Ahora encontramos a D2. D2 que es el espejo del agua. Entonces D2 va a ser igual a... D2 es igual a 0,15. 0,15 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Entonces D2 es... Esto da 0,335. Listo, entonces ya tenemos los espejos del agua y x1 y x2. Entonces x va a ser igual a la suma de x1 más x2. Listo. Más 0,15. Esto es para encontrar el área, la base que digo. Entonces x es igual a 0,75. Entonces todo esto de aquí hasta aquí va a tener 0,75. Entonces ahora ya podemos encontrar el área de todo este triángulo rectángulo aquí, de toda esta figura de aquí. Listo. Ahora también vamos a encontrar el espejo de agua, el perímetro mojado, ¿sí? Que viene siendo la suma de los espejos de agua. Entonces perímetro mojado va a ser igual a la suma de D1 más D2. Entonces PM va a ser igual a 0,67 más 0,335. 0,67 más 0,335. Listo. Entonces PM va a ser igual a 0,67 más 0,335. 1,005. Listo. Entonces ya tenemos el perímetro mojado y tenemos el AX, que es la base. Entonces ahora vamos a encontrar el área de la sección. Entonces el área para esta figura se la va a encontrar así. Entonces, área es igual a 0,75 multiplicado por 0,3, que es la altura. Todo esto va a ser dividido entre 2. Entonces área es igual a 0,1125. Listo. Entonces ya tenemos el área de la sección y el perímetro mojado. Entonces ahora lo que vamos a buscar va a ser el radio hidráulico. Listo. El radio hidráulico es igual a área sobre perímetro mojado. Entonces R es igual a el área, que es 0,1125 sobre 1,005. Entonces esto va a ser igual a Esto va a ser igual a 0,112. Listo, entonces ahora ya tenemos el radio hidráulico, que es 0,112. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el caudal. Para encontrar el caudal necesitamos una ecuación que se llama ecuación de Manning. Esta ecuación es la siguiente. Es esta que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Como ya tenemos todos los valores, entonces el ejercicio nos dice que en los datos nos dice que n es igual a 0,016. Entonces vamos a comenzar a ubicar. Entonces caudal es igual a 1 sobre 0,016 multiplicado por el área. El área es la que nos dio a ratos acá, que es 0,1125. Multiplicada por el radio hidráulico, que es el último que encontramos a ratos, que es 0,112.
y esto multiplicado por la pendiente que nos lo da el ejercicio también, que es de S es igual a 0,065. Entonces 0,065. Bueno, el radio hidráulico va elevado a la 2/3 y la pendiente va elevada a la 1/2. Bueno, resolvemos. Listo, entonces nos da que caudal es igual a 0,42 metros cúbicos sobre segundo.